Sí, pues. Sí. Te comentaba, Leo, supe que estuviste allá en Oslo con todo esto del World Liberty Congress, que es básicamente una organización súper joven, 3 años y medio, ya tiene 60 países adscritos, 335 miembros, está Maggi de Irán, está también un opositor ruso, uno de los más férreos contra Putin, y tú básicamente aquí representando no solo Venezuela, sino Latinoamérica, y envolviendo esto de la inteligencia artificial en pro de los derechos de los presos políticos y derechos humanos. Las autocracias del mundo trabajan juntas y se apoyan. Y eso lo vimos nosotros en Venezuela. Nosotros vimos claramente cómo desde hace mucho tiempo entraron los rusos, los chinos, los iraníes, e incluso en algunas partes en Venezuela ya incluso se ven migración importante de esos países, pero también entraron los cubanos desde que llegó Chávez, los narcos de México, los narcos de Colombia, y trabajan de manera articulada. Y quienes estamos luchando contra las autocracias no teníamos una articulación. Y de ahí viene la idea del World Liberty Congress, que es una alianza global de quienes están luchando contra las autocracias. En Uganda, en Zimbabue. Y quizás alguien que nos está escuchando ahorita dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver con Venezuela? ¿No? Pues eso no, pareciera que no tiene que ver con el día de vida a Venezuela. Pero sí tiene que ver en el sentido de que hay una realidad, que es que hay una geopolítica mundial que apoya las autocracias. Y por eso ha sido tan difícil salir del régimen, y por eso fue siempre que había una elección, se la robaban, estos países apoyaban. Yo vi en Ginebra muchas veces en las Naciones Unidas, como cuando se presentaba el informe de las violaciones de derechos humanos que cometía el régimen en Venezuela, salían a defenderlo estos países. Te digo algo que ha sido muy interesante para mí, es ver cómo el caso venezolano y todo lo que se ha hecho en Venezuela ha generado mucho respeto y mucha admiración. Porque nosotros en Venezuela hemos hecho todo. Nosotros hemos hecho todo lo que está en el libreto para enfrentar una autocracia. Salimos a las calles, no una, sino 1000 veces. Fuimos a elecciones, las ganamos, nos las robaron. Iniciamos procesos de negociación, no los respetaron, se impusieron sanciones, se hizo un trabajo diplomático. Es decir, nosotros hemos hecho absolutamente todo. Y hay muchos países, muchos movimientos de muchos países que ven el movimiento democrático en Venezuela como un punto de referencia. Entonces, bueno, eso es parte de lo que yo he estado haciendo estos años de que estoy en el exilio. Por supuesto, estoy muy vinculado con Venezuela de la manera que puedo estar en el exilio, porque yo, por supuesto, nunca comparo la realidad que alguien pueda tener estando fuera de Venezuela o el conocimiento sobre lo que pasa en el país estando fuera que estando adentro. A mí me quitaron la nacionalidad después que me quitaron la casa, la tumbaron, mataron los perros y la semana siguiente me quitaron la nacionalidad. Bueno, eso lo aprendió ¿Y te las Maduro. llegaron a quitar? Porque según yo había Bueno, quedado una lo amenaza. anunciaron, lo anunciaron. El Ajá. hecho es que yo no me puedo sacar pasaporte. Yo entro en el SAIME y está bloqueado mi número de cédula, como le pasa a otra gente, como le pasa a Sí, no, otra eso gente. no. Ujú. Y eso, el primero que lo hizo en América Latina fue Daniel Ortega de Nicaragua. Entonces yo creo que es importante ver cómo todas estas autocracias se nutren entre ellas, aprenden entre ellos, y nosotros tenemos que hacer lo mismo de este lado. ¿Por qué tardaron tanto en darse cuenta de eso? Uno. Dos, cuando tú enfrentas a un régimen de frente, no solo una persona, un partido, la oposición como tal, la misma gente, te van cercenando por todos lados. Primero te quitan la pancarta, después te dan un golpecito, después te quitan la cuenta, después te quitan la casa y así van, ¿no? Llega un momento que la asfixia es económica. ¿Qué hizo Chávez con lo de las divisas? Controlar. Fue un control social. O sea, Bueno, no puedes pelear. Mira, de por sí el Estado ya tiene los juguetitos. Digo así porque si no me censura la plataforma. De por sí el Estado ya tiene los juguetitos y tiene la plata. Tú tienes que dar una alternativa a eso, que sea tan poderoso como eso, ¿no? bueno, esa alternativa es la gente, la verdad. Esa alternativa es la gente organizada, la gente que salió a votar. Lo que sucedió el 24, en el año 24, el 28 de julio, es una demostración de la fuerza que tiene la gente. También sucedió en el año 2015, cuando ganamos la Asamblea Nacional, cada vez que salíamos a la calle. Mira, cuando y esto pasa en todos los países, cuando el poder del Estado
se manifiesta solo para mantenerse en el poder. Tienen las armas, tienen el dinero, tienen el poder del Estado, tienen la justicia, tienen la comunicación también. Que esto tiene, por lo menos desde que se cerraron a RCTV en el 2007, se aceleró todo lo que fue el proceso de censura y de distorsión de la comunicación. Es decir, ahora el tema de Venezuela llegó a un punto en que reconocimos que ya no había manera de salir de Maduro si no se tenía un apoyo Pero por la era un fuerza. proceso que se tenía que hacer para presentárselo al mundo, ¿verdad? Porque Bueno, si no hubiéramos es que salido... no, es que no hubiese pasado. Es decir, mira, estos son muchos años de muchas luchas, de mucha gente. Todo lo que se hizo por parte de las víctimas. Son miles de víctimas. Te pongo un ejemplo. Ante la Corte Penal Internacional hay un caso en contra de Nicolás Maduro y de quienes ejecutaron los crímenes de lesa humanidad. Ese caso todavía está por salir y yo estoy seguro que va a salir. En el año 20 hay una imputación a Nicolás Maduro y la imputación a Nicolás Maduro por la corrupción y por todas sus actividades con el narco es lo que permite que Estados Unidos haga el despliegue que hizo y que terminó en la captura de Nicolás Maduro. Es decir, esto ha sido un proceso largo, un proceso que además cuando yo lo comparo con otros países, mira, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es cómo la manipulación de las comunicaciones, el asesinato reputacional, el ataque permanente a la destrucción de la credibilidad, es algo que se repite en todos los países y sobre todo es muy fuerte contra mujeres. Lo he visto con mi hermana de lucha de Irán, Masia Alineyad. A ella la han tratado de asesinar ya 2 veces en Estados Unidos. Pero antes de eso la trataron de vilipendiar como una persona, cualquier cantidad de cosas que le decían. Sí, te desacreditan, te denigran, te señalan. Denigran, desacreditan. Pero eso es parte del mismo libreto cubano. Hoy se hace con todas las plataformas, con toda la tecnología, porque si bien es cierto que cuando salió Twitter en el año 2009 fue la revolución, porque en aquel momento había una protesta masiva en todo el Medio Oriente que se llamaba la Primavera Árabe, y allí el Twitter y las redes fueron un activador de que la gente se vinculara con las protestas. Bueno, eso fue cambiando por 2 razones. Uno, porque las plataformas se fueron separando de un espacio muy, como muy espontáneo, pero lo más importante es que las dictaduras se metieron en estos espacios. Siento que estuvimos ciegos y sordos mucho tiempo y es momento, y así como se está desmontando todo ahorita dentro de Venezuela, que la propia Delcy ha tenido que desmontar y el propio Dojado se ha tenido que desmontar poco a poco, hay que desmontar toda esa cantidad de mentiras. Yo quiero que tú me digas, desde tu perspectiva, los errores de decisiones que tú dices, bueno, aquí nos pelamos y esto no puede volver a pasar. Yo te quiero decir con mucha franqueza que hay un error que yo me siento con la clara conciencia de no haber cometido, que es el error de intención. Yo he estado en esta pelea desde el año 99. Desde el 2000 fui alcalde. Desde el día 1 estuve enfrentando a Chávez. Me inhabilitaron, nos hicieron de todo en la alcaldía para evitar que desarrolláramos nuestros proyectos. Luego me inhabilitaron, luego 2 intentos de homicidio, me metieron preso, me secuestraron en el exilio. Todo eso ha sido un recorrido muy largo y hemos tenido aciertos y hemos cometido errores. Pero yo te puedo decir que todas las decisiones que yo he tomado, en el momento que las he tomado, con la información que he tenido en ese momento, siempre he pensado que es la mejor decisión para salir de la dictadura y que Venezuela vaya a una democracia siempre. Esta gente sí te quería hacer daño, no una vez, 3 veces. Luego está que te agarraron en una universidad, un secuestro express. Todas estas cosas pasaron como un segundo término porque esta gente la maquilló y la maquilló y la maquilló. Y esto estamos hablando de Chávez. A lo mejor ahorita esto te suena familiar por el momento país que estamos viviendo, pero estamos hablando de Chávez, cuando la gente ni siquiera se atrevía a decirle dictador. Tú lo viviste muy rápido, 2008, 2006, tú tenías esa violencia. Ya sabiendo, ya siendo objeto de esa violencia, no pecaste de ingenuo. Bueno, lo que pasa... Enfrentarte con la legitimidad ante unos criminales. Bueno, a ver, nosotros hicimos en aquel momento, en el año 2007, que tú lo mencionas, en el año 2007 cuando se cierra RCTV, en aquel momento el movimiento estudiantil
estaba muy activado y fue quien estaba liderando las protestas después de lo que fue el cierre de RCTV. Después vino un referéndum en el 2009. Lo que pasa es que han sido tantas cosas, coño, son casi 3 décadas de esta pelea. Y fueron los estudiantes y el liderazgo estudiantil que ganaron esa elección. Es decir, tú dices, bueno, éramos ingenuos. Bueno, eran las herramientas con las que se podía luchar. Luego nosotros, en el año 2014, cuando llamamos a las protestas, lo hicimos claramente diciendo que lo que había en Venezuela era una dictadura. Mira, hasta el año 2014, lo que pasa es que gente a lo mejor no recuerda esto, hasta el año 2014, cuando tú preguntabas en una encuesta a los venezolanos, ¿Venezuela es una democracia o es una dictadura? La mayor cantidad de la gente decía que era una democracia. A partir del año 2014 eso cambió. Y eso fue el esfuerzo que hicimos cuando convocamos la salida. La salida la convocamos el 23 de enero. De hecho, la convocamos desde Bejucal, desde lo que hoy es la sede de Vente Venezuela. Sí, sí. La convocamos, estaba María Corina, estaban varias personas que asumieron ese camino de llamar las cosas por su nombre, de decir, esto es una dictadura. Y esa fue la primera convocatoria que se hizo para el 2 de febrero. Ese día 2 de febrero metieron preso a unos estudiantes y eso nos llevó a convocar a otra manifestación el Día de la Juventud 12 de febrero y salieron miles y miles de personas y ahí asesinaron a Basilda Costa, asesinaron a Robert Redman y asesinaron a Juancho Montoya. Y tomé la decisión de presentarme a una justicia injusta, de entregarme. Y a mí no me agarraron escapándome, a mí no me agarraron en una alcabala. Yo me entregué y lo hice conscientemente de que en ese momento, precisamente lo que tú estás diciendo, es lo que había que hacer, que había que abrir los ojos ante lo que estaba ocurriendo en Venezuela, que ya no era una democracia, que era una dictadura y que teníamos que enfrentar esta dictadura con las herramientas que tenemos, que era la gente. Cuando muere Chávez se convocó una elección que fue a los 30 días de la muerte de Chávez. Y fue una campaña que movilizó al país. Entonces, esa fue la primera elección de Maduro, que Maduro se la robó. Y yo creo que el no haber salido a protestar esa victoria es lo que generó la fuerza, la indignación y la determinación de la gente de salir a la calle en enero y febrero del año 2014. Y yo creo que hay que reivindicar algo también, que es que hemos estado en los distintos tableros y nos dicen, bueno, es que no se pudo sacar a Maduro. Bueno, es que a Maduro lo termina sacando, oye, el país más poderoso del mundo, desplegando el 25% de su armada con una operación con absolutamente todo el apoyo. Y así es que pudo salir Nicolás Maduro del poder. Es decir, nosotros hicimos todo lo que pudimos, pero el nivel de penetración que tenía el régimen y de grupos armados que tenía y que tiene el régimen, pues impidieron que hubiese un camino por la protesta o un camino por el voto, porque cuando ganamos la elección, la dictadura se robó la elección, como sabemos lo que ocurrió en el año 2024. No, y la gente cree que un día llegó Trump y se paró y dijo, ay, buen día para atacar Venezuela. No, todo esto fue este proceso de desgaste. Todavía tu entrega genera debate. En el momento tú has explicado, porque te tenían amenazado por todos lados. Si ibas clandestino, estabas amenazado. Si te quedabas, todos los escenarios eran de riesgo para ti y tu familia. ¿Sigues viendo como la mejor opción o dirías ahorita no, yo me iría por otro camino? No, yo lo volvería a hacer. Entonces, entregarme, yo lo volvería a hacer. Y lo he hablado con Lilian, lo he hablado con mis hijos. Lo que te decía, en aquel momento todavía, cuyo estábamos como sin definir claramente cuál era el problema que estábamos enfrentando. No, que es una democracia. Claro. Y a partir del año 2014, y lo puedes ver en todas las encuestas, que a partir de ese año, ya la claridad con la que los venezolanos respondían qué sistema gobierna Venezuela, decían que era una dictadura. Han pasado 14 años y hoy todavía, en este momento, cuando tú y yo estamos hablando, hay una vigilia de familiares de presos políticos buscando lo que es justicia, que es que le liberen a los presos. Todavía hay casi 500 presos políticos que no debe haber ni uno solo de ellos. Y tú hablabas del 2015. Mira, el 2015 yo estaba preso y estaba en confinamiento solitario en la cárcel militar de Ramo Verde. Hay dos edificios, el edificio A
y el edificio B. Yo estaba en el B, ahí estaba solo, y habían maltratado a mi esposa, maltratado a mi madre, y yo creo que todos los presos políticos hemos pensado en algún momento en hacer una huelga de hambre. Y yo me propuse hacer una huelga de hambre, pero en aquel momento el foco era cómo logramos que se dé una elección en Venezuela. Algo parecido con lo que estamos viviendo ahorita. Te estoy hablando hace más de 10 años. O sea, ¿cómo logramos que se dé una elección en Venezuela? Ese era el reto en el año 2015. Y bueno, montamos una huelga de hambre. Se sumaron como 30 o más presos y como 100 personas fuera de las cárceles. Así como hoy están las vigilias de los familiares de los presos, que es un punto focal que nos permite nunca olvidar que todavía hay presos en Venezuela. En aquel momento, ese esfuerzo de la huelga de hambre que hicimos mucho permitió que hubiese presión desde adentro y desde afuera para que se convocara esa elección. Y se convocó. ¿Y qué pasó? Ganamos la elección. ¿Y cómo la ganamos? En unidad. Porque eso permitía auditar todos los casos de corrupción, claro, permitía levantar diferentes recursos para poder restablecer la legitimidad. Lo que establece la Constitución. O sea, que la Asamblea haga lo que establece la Constitución, y lo que establece la Constitución es que la Asamblea ejerce control sobre el Ejecutivo. ¿Pero qué pasó? Bueno, el TCJ invalidó todas las decisiones de la Asamblea y se agarraron el hemiciclo, a pesar de que quienes habían ganado el hemiciclo habían sido los sectores democráticos. Cada episodio que hemos tenido ha sido como quitarle una capa a la cebolla, otra más, otra más, otra más. Y yo sí creo que ya en este momento queda en evidencia para todos que la única manera de haber sacado a Nicolás Maduro fue con el uso de la fuerza. Yo creo que los venezolanos tenemos que estar agradecidos a los Estados Unidos porque haya tomado esa decisión. Es el primer presidente de los Estados Unidos. Todos habían tenido la misma información, pero es el primero que toma esa decisión. ¿Qué nos toca a nosotros ahora? Bueno, construir el camino hacia un proceso electoral. ¿Y dónde comenzamos? Bueno, con el CNE. Mira la lógica, al menos como yo lo veo. Nosotros queremos ser un país libre. ¿Qué significa ser libre? Vivir en plenitud del respeto de tus derechos. ¿En qué sistema puede ser libre? En democracia. ¿Qué se tiene que hacer para que haya democracia? Unas elecciones. ¿Qué tiene que ocurrir para que haya unas elecciones? Un CNE. Pero me voy incluso un paso más atrás. Un CNE y también un TCJ que esté equilibrado. Porque están a punto de nombrar un nuevo TCJ. Cuando se gana la Asamblea 2015, eso se quería, una restitución del poder legítimo de la gente. Es más o menos lo que estamos viendo a otra escala, ¿verdad? Y otro nivel ahorita, la restitución de los poderes ciudadanos. Pero en esa consolidación, como hay tantos intereses, Leo, tantos intereses por todos lados, es cuando saltan los traidores, es cuando saltan las billeteras. Por ejemplo, ahorita yo te digo Gorrín, tú sabes perfectamente quién es Gorrín, pero en aquel entonces él era un cuello blanco, empresario, que estaba haciendo una alianza porque Maduro nadie lo quería. Y mira lo que resultó ser, Testaferro de Silita Flores. La captura de Maduro significa algo muy fuerte. Lo delicado es lo de hoy. No, sin duda. Es decir, lo delicado y el presente es a lo que nos tenemos que dedicar. Es decir, ¿cómo seguimos avanzando? Mira, yo creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos en enero, pero no estamos donde queremos estar. Yo creo que esa es la manera como la mayoría de los venezolanos resumimos el presente. Estamos mejor políticamente. Yo sé que económicamente y las condiciones de vida en Venezuela se siguen deteriorando, pero yo creo que anímicamente los venezolanos estamos mucho mejor con la remoción y la captura de Nicolás Maduro. Ahora, para llegar a donde tenemos que llegar, bueno, hay que construir ese proceso. Y no solo es la elección, es construir la posibilidad para que haya plenitud de derechos para todos los venezolanos. Hay que lograr que haya transparencia en todos los procesos y eso se logra con instituciones. ¿Cómo se me blindan de los traidores? Bueno, es que yo creo que ahí es muy importante, primero, tener un liderazgo claro y reconocido. Y eso hoy es muy claro y muy reconocido por todos. Es el liderazgo de María Corina.
y alrededor del liderazgo una estrategia. Y eso es lo que discutimos cuando nos reunimos recientemente. Una estrategia en la que todos nos sintamos identificados y una estrategia en donde todos digamos, esa es la dirección que vamos a empujar. Y yo creo que eso es positivo. Yo creo que ha sido positivo esa claridad de hacia dónde vamos, claridad del liderazgo, claridad de la ruta que tenemos que seguir, que es construir un camino para una elección, y no solo la elección, es que viene después de la elección, es cuáles son las prioridades que se van a dar después de la elección, porque lo peor que podría pasar es que se dé una elección y que no logremos los cambios en el tiempo necesario para que los venezolanos puedan ver, sentir, palpar y apoyar esta nueva etapa. En tu época como alcalde de Chacao tuviste una aprobación hasta del 92%, o sea, la gente te amaba con todo su ser, eras ejemplo total. ¿Qué hacía el chavismo para desacreditarte? Decía que tú estabas en una alcaldía rica, con muchos recursos y que era muy fácil mandar ahí. Ahorita la última encuesta que hizo Bloomberg te pone un 7% de aprobación. Es increíble que Diosdado Cabello tenga casi el doble de aprobación que tú y ante una encuesta internacional de Bloomberg. A mí no fue conmigo y me dolió. O sea, ¿cómo te sientes tú al ver esos datos, a ver esos datos tan fríos en papel? Y Mira, cómo hacer política, si un político se ve a su gente, ¿con qué motivación puede seguir haciendo política? mira, es bien importante lo que dices. ¿Con qué motivación? Con la motivación de que tú sabes qué es lo que hay que hacer. Venezuela es mi pasión. Yo tengo 14 años sin poder recorrer las calles de Venezuela. Y 14 años en los que la dictadura me ha tirado una bomba atómica. Es decir, de mí se ha dicho todo, todo. Me han acusado de que yo tenía el tráfico con los coyotes para sacar a los migrantes. Me han acusado de los apagones. Me han acusado de armar insurrecciones. Me han acusado de absolutamente todo. Y es constante. Y bueno, eso es parte de una realidad que tenemos que enfrentar. Y yo lo he visto en otras partes del mundo en donde las dictaduras se ensañan, siguen con la maquinaria de la mentira. Y bueno, tocará estar en Venezuela y ¿Tú compartir crees y que puedas escuchar a los reconstruir la venezolanos. confianza? Bueno, yo estoy seguro que sí, estando en Venezuela, estoy seguro que sí, claro que sí. Es decir, hablando con los venezolanos, claro que sí. Ahora, yo te digo algo, yo tengo la intención de regresar a Venezuela y tengo la intención de que tengamos una elección y yo tengo muy claro de que nuestra candidata es María Corina. O sea, yo no tengo ninguna intención de que en este momento Y nosotros hacerle busquemos. pique. No, por supuesto que no. Y yo creo que eso está muy claro, creo que está muy claro para todo el mundo. Y sí es una reflexión de lo que significa la capacidad de destrucción de la maquinaria de la comunicación de la dictadura. Y es la verdad. Es ¿Tú decir, crees que esas cifras sean verdad? No son no, infladas ni... mira, es lo que está. Yo lo que te digo es que cuando yo vaya a Venezuela y cuando pueda recorrer el país y que cuando pueda hablar con los venezolanos, ya decidirán en función a lo que soy yo, no lo que dicen de mí, no lo que Exacto. dicen de mí, porque todo eso es un reflejo de lo que dicen, no lo que yo digo. Yo no pude hablar por 7 años porque estaba preso y luego estaba en el exilio y yo estando en el exilio te digo yo que respeto mucho el liderazgo que está en Venezuela y siempre se lo decía a la gente de Voluntad Popular. Yo le decía, mire, mientras haya una voz, un liderazgo que esté en Venezuela, ese tiene que ser el liderazgo que lleve la vocería. Porque yo soy muy respetuoso de quienes están en Venezuela, de quienes han dado la lucha en Venezuela. También soy muy respetuoso y conozco lo que ha sido la lucha, las dificultades de quienes han tenido que salir al exilio. Pero la política real en la calle es lo que al final del día va a hacer que la gente decida de un lado o del otro. Otra cosa que se ha dicho de ti y que fue mucho revuelo es lo de tu nacionalidad española. Como me dijiste, tenías tus problemas legales cuando estabas en Venezuela y estabas en toda la lucha. Tú tenías cuenta en el banco, tú No, tenías derechos civiles. no, yo no Este, tenía, mira, yo no pude abrir una cuenta de banco desde el 2007, desde el 2008. 7.
Sí, claro, vale. Es que son muchos años de esta pelea. Y tú me preguntas de mi nacionalidad. Mira, yo tengo tatuado Venezuela en la pierna. Te puedo enseñar tatuaje, el mapa de Venezuela. Yo vivo, respiro, amo mi país. Y por supuesto, ahí sí. Y por supuesto. Más Y, venezolano imposible. coño, mira, yo hice la primera comunión en Liquiliqui, me casé en Liquiliqui, bautizo a mis hijos en Liquiliqui. Cuando ganamos la Asamblea Nacional, la gente de Voluntad Popular fue en Liquiliqui. Y por supuesto que cuando yo me veo que no tengo nacionalidad, porque a mí me quitaron la posibilidad de tener pasaporte venezolano. Y como yo he estado trabajando para construir el World Liberty Congress, yo he ido muchas veces a África, he ido a Asia y en un par de oportunidades la dictadura buscó contactar a los países en donde yo estaba para que me deportaran. Y cuando me terminan de quitar la posibilidad de sacar un pasaporte, solicito la nacionalidad española y me dieron la nacionalidad española, como la tienen, por cierto, casi 600.000 venezolanos que viven Pero acá. se te dio por un régimen especial de carta de naturaleza, ¿no? Claro, sí, porque en mi caso, y yo presenté, mira, aquí en España, luego de estar aquí durante 2 años como residente, ya tú tienes el derecho a la nacionalidad. Un requisito que es los antecedentes penales certificados por el país de origen. Y yo le decía a ellos, mire, usted agarra el código penal y lo tira y lo abre y pone el dedo en cualquiera de esos delitos. Y a mí me han acusado de eso. Entonces, por eso es que fue por un régimen especial, no por otra razón. Tengo entendido que cualquier persona o banco que te diera alguna facilidad también tenía consecuencias. Eres una persecución que se ve ahorita, por ejemplo, en el caso de PDVSA Crypto, se están destapando muchas persecuciones así, que son derechos civiles. Desde ese entonces ya tenías todos estos problemas. Por eso es que te las tenías que ingeniar para tener plata, para poder vivir normal, como cualquier persona. Y ellos hacen toda esta atmósfera para sacarte que corrupción y el carro que encontraron con tantos miles de dólares y todo este tipo de cosas, que van explicando los escándalos que vimos en su momento. El régimen no te dijo que lo tenía bloqueado de todos lados, ni que había metido preso a la gente que los había apoyado y que no tenía derechos, no te lo dijo, ¿verdad? Ahorita es obvio, ahorita parece obvio, pero en ese entonces impensable. Y yo siento que como políticos, tal vez tú no lo dijiste para no mostrar debilidad política por el liderazgo. Tienes razón. Mira, tú me preguntabas antes, coño, ¿qué errores piensas que has cometido? Y te lo confieso, yo pienso que yo no he hablado lo suficiente, yo no me he defendido. Y te confieso, en parte es porque es que yo llego a un punto en donde toda esa basura, todo eso que tiraban en las redes, yo dije, mira, eso no es conmigo, eso se está hablando de otra persona, ese no soy yo. Pero la gente cree que callas porque, porque es verdad. Bueno, puede ser, pero mira, yo decidí, yo me voy a focalizar en lo que me motiva, en el trabajo que estoy haciendo en este esfuerzo de crear una alianza de todos los que estamos peleando contra la dictadura, en apoyar a Voluntad Popular. Le he dedicado mucho tiempo y mi esposa Lilian muchísimo tiempo a los presos políticos. Nosotros, mira, Lilian todos los días tenía por lo menos 2 o 3 reuniones con los familiares de los presos políticos. Y ella montó un manual para darle una guía a todas las personas que están pasando por eso, para lo que nadie se prepara. ¿Cómo preparas tu defensa legal? ¿Cómo comunicas? ¿Cómo creas una alianza? ¿Con qué organizaciones internacionales se puede contar? Y todos los días, Lilian, durante estos últimos 2 años, ha tenido sesiones ayudando a los familiares de los presos. Lilian es el que hace el enlace con Marco Rubio. Y mira, 3 doritos después, ¿dónde está Marco Rubio? Básicamente perfilándose para presidente de los Estados Unidos. Esos mismos ataques que me han hecho a mí, también los han hecho con encono y con agresividad en contra de Lilian. Llegaron a decir cosas tan absurdas como que mis hijos no son mis hijos. Y hay gente que lo repite. Son igualitos. Y se lo cree. Gracias a Dios, mis hijos son igualitos, los 3 son igualitos. Entonces, bueno, gracias a Dios, porque también se parecen a Lilian, pero mira, la cantidad de cosas de verdad que significa enfrentar el aparato de la mentira
Y a mí me llama mucho la atención, pero entiendo como un fenómeno social que hay gente que se lo cree, ¿vale? Que hay gente que se lo cree. Y es un poco por lo que tú decías antes, porque es que se cerró completamente el espacio. Y la dictadura también se metió en las redes sociales. Y también hay gente que hacía de todas las mentiras, bueno, como una forma de drenar. Y también hay que reconocer, mira, yo reconozco también que hay gente que puede llegar a creer eso, no porque lo hagan por maldad o porque son de la dictadura. Yo creo que hay gente buena que llega a creer esas mentiras. Y yo lo entiendo. Y yo lo entiendo porque es una maquinaria que atropella, que inunda, que manipula, pero también hay un elemento de frustración. Es decir, hay un elemento de frustración de haber llegado cerca y no haber terminado de derrotar la dictadura. ¿Cuántas veces estuvimos en tercera base y no llegamos a home? ¿Cuántas veces? O sea, ¿Pero por qué? Por ejemplo, en lo de Guaidó, era el mismo Trump. Era el 2012, mismo Trump. 2013, claro, pero ahí es el mismo Trump, pero llegó, ahí pasaron muchas cosas, pero entre ellas es que llegó el COVID, tú recordarás. Mira, el Pero 12, fue después de la Operación Libertad. claro, ¿sabes? La Operación Libertad fue en el 19. ¿Qué injerencia tenías tú en el planeamiento de esa operación? Que según el libro de Bolton, que se hacían reuniones secretas con Vladimir Padrino, con Michael Moreno, que se iban a ver en el puente, iban a dar las armas, el Poder Judicial y se iba a hacer toda una reestructuración. ¿Tú hasta qué punto pudiste negociar ahí? ¿Y por qué ponen a Guaidó? ¿Porque todos los demás líderes estaban presos o por la estrategia de una cara fresca? No, todos los demás estaban presos o estaban en el exilio. Y allí recuerda que el reconocimiento a lo que fue la victoria de la Asamblea fue lo que da pie a el gobierno interino. Y fue la Asamblea lo que fue reconocido por el artículo 233 de la Constitución. Yo tuve la oportunidad de poder conversar con muchos militares, policías, cuando yo estuve preso en casa por cárcel. La intención que teníamos, que no se dio, no por falta de ganas, no por falta de intención, era que en aquel momento que habían protestas, que la gente estaba saliendo a la calle, que salieran los militares y los policías a acompañar y que se diese una demostración de que también el sector militar estaba apoyando el cambio. Y en paralelo a eso, yo no tenía relación con esa parte de lo que se estaba planificando, se iba a sacar una sentencia del Tribunal Supremo. Eso iba a ser una señal para que otras personas, otros militares, policías, pudiesen sumarse a este esfuerzo. Bueno, la sentencia nunca salió por las razones que pudiéramos entrar en detalle. O sea, tú ahí no tuviste nada, tú estabas preso. En la parte ahí. del tribunal no, en el resto de lo que fue el 30 de abril, sí, asumo toda la responsabilidad. ¿Qué incentivo tenía un Vladimir Padrino o un Michael Moreno para dejar una mina de oro a cambio de qué? De que le liberaran las sanciones. En aquel momento, sí, yo te puedo decir, en aquel momento, pues yo se lo pregunté a varios. Y yo hablé con varios militares, con varios policías antes del 30 de abril. Y a todos les hice esa pregunta que tú me estás haciendo. A todos les digo, ¿por qué ustedes están hablando aquí conmigo? O sea, ¿cuál es su interés? Y el principal interés que tenían era el tema de las sanciones. Era que no les impusieran sus sanciones. Y me llamó la atención también en aquel momento que muchos me hablaron de su familia, de su esposa, de sus hijos. Muchos me dijeron, mira, por presión de la familia. O sea, eso fue en aquel momento. Han pasado muchos años ya. O sea, han pasado ya 6, 7 años. Y eso, por supuesto, que bueno, evolucionó. Y yo creo que el nivel de corrupción interna de las Fuerzas Armadas, la vinculación de muchos militares con el tema del oro, que lo estamos viendo ahorita, o sea, lo que está pasando ahora en el sur de Venezuela con el desmontaje, toda la minería ilegal, allí lo que se está desmontando es un entramado que montó el propio Estado. O sea, eso no es que esa gente llegó de Brasil y agarraron ese territorio, eso es una repartición de concesiones, de minas, de espacios. Por eso nunca iba a haber una sublevación interna. O sea, ¿en qué momento tú le crees
a esa gente de que iba a llegar a voltearse por las sanciones nada más. Mira, una de las personas con las que yo hablé era el coronel, no, teniente coronel Bastardo. Él estaba en el FAE. Estuvo vinculado con muchos de los casos de homicidio. Y yo le pregunté a él por qué estaba hablando. Y él me dijo, mira, un día va a Miraflores y Maduro le encarga montar el FAE para desmantelar todo lo que eran las distintas bandas, sobre todo en la capital. Eso se terminó como un exterminio, básicamente. Como un exterminio. Te estoy hablando de años 16, 17, 18. Tú recordarás la matanza que ocurrió durante todos esos años. Este es un tipo que me dice, mira, nosotros estamos matando a 60 personas todas las semanas. Ya yo no puedo más. Y tenía muchos de los operativos iba con una GoPro y mostraba algunos de esos videos. Después del 30 de abril, a él lo llevaron a Cuba, lo destituyeron y regresó a Venezuela y lo mataron, murió unos meses después. Como el tutelaje que está teniendo Delcy, que Delcy no le puede meter mano a los fondos, más o menos así se tenía un tutelaje con la ayuda humanitaria. O sea, esos fondos no pasan por ahí. Pero tú no te has encontrado en todas estas reuniones internacionales que has tenido al empresario que básicamente dio los fondos para todo esto y qué reacción tiene él de esto, de todo lo que pasó. Porque si hubo gente vinculada a Voluntad Popular comprobada, que estuvieron metidos en, más que todo, que se quedaran en hoteles, subir facturas y todo este tipo de cosas. No, a ver, fíjate, que ahí hubo un concierto masivo y yo, de hecho, el que lo montó fue Richard Branson. Yo recuerdo, te cuento cómo fue esa historia. Me llama Richard Branson, me dice, mira, tiene una llamada con Richard Branson. Yo estaba en Casa por Cárcel y él había montado hace muchos años un concierto que se llamaba Live Aid, que se hizo en África, que era cuando el tema del SIDA estaba expandiéndose tremendamente por África, y fue un concierto increíble, ¿sabes? Una cosa que realmente tuvo muchísimo impacto. Entonces, yo le dije a él, bueno, ¿por qué no montamos un concierto en Venezuela, en la frontera? Y ahí comenzó eso y se montó, ellos montaron una organización para recoger las donaciones. No tenía nada que ver con nosotros. Ellos lo montaron y de hecho esto se ha hablado muchas veces y se han rendido las cuentas y se han presentado las cuentas, y toda la ayuda humanitaria que llegó venía por los Estados Unidos. Y esto también lo han dicho millones de veces los Estados Unidos, millones de veces. O sea, ¿tú crees que si hubiese habido un caso que tuviese algún tipo de vulnerabilidad legal, ya no hubiese reventado ese caso 7 años después? ¿Tú no crees? En Colombia, siendo Petro presidente. O en Estados Unidos, ¿tú no crees que ya hubiese habido un caso de todo lo que nos han acusado en donde se haya dicho, sí, efectivamente, esta gente hizo eso? ¿Cómo reaccionó la dictadura? Cerraron los puentes. No sé si ustedes recuerdan, pero Iris Varela salió, sacaron a los presos de las cárceles, les entregaron armas y empezaron a dispararle a la gente que venía con la ayuda humanitaria. ¿Qué dijo el empresario cuando vio todo este desastre? O sea, ni en África pasó esto. No, por supuesto que no, por supuesto. Bueno, evidentemente eso nuevamente le quitó otra capa a la cara de la dictadura. Es decir, que eso fue un mensaje muy claro de lo que era Nicolás Maduro. Está entrando una ayuda humanitaria y quemaron los camiones. ¿Tú recuerdas eso? Quemaron los camiones con la ayuda humanitaria. Le dispararon a la gente. Y por supuesto, son todos estos ciclos en donde se le va, donde se le fue quitando la máscara a la dictadura y que terminó Maduro como terminó. Es decir, no había otra manera de sacar a Maduro que no fuese la manera como terminó saliendo. Venezuela hoy debería estar produciendo 6, 7 millones de barriles de petróleo. Esa era la proyección. Nos alegramos con 1.200.000 ahora. Bueno, y llegamos a estar produciendo 700.000. O sea, estamos produciendo el 10% de lo que Venezuela
ha debido haber estado produciendo en este momento. Y tenemos la reserva, estaba el marco legal, estaba el talento humano. Uno de los retos que va a tener Venezuela para recuperar la industria petrolera es todo ese talento petrolero que se fue de Venezuela. ¿Cuándo comenzó la destrucción de Venezuela? Mira, es que comenzó con la constituyente. Comenzó con la constituyente. Para mí En el año empezó 99. con la tragedia de Vargas. En la Bueno, tragedia de Vargas se le dio a Chávez lo que pero es que la tragedia de Vargas fue el día de la votación para aprobar la nueva constitución. Ahí ¿y qué dijo Chávez? Salgan, no importa, ahóguense, pero salgan. Ahí se le vio la cara. Y bueno, después, yo no sé si recuerdas esto otro que pasó, que también es tremendo, lo que fue la lista Tascón. Fuimos a un referéndum y eran casi 2 millones de personas que habían firmado. Bueno, esas personas quedaron excluidas. Esas personas las votaron de sus trabajos. Hasta el sol de hoy. A mi mamá le quitaron la pensión por la lista Tascón. Ah, bueno, fíjate, tú lo vives personal. Hasta el sol de hoy sirve. Lo que hizo fue mutar. De hecho, tengo un caso de esos. Lo fueron mutando, aliando con más listas. Otra cosa, Leo, luego hiciste el viaje a Voluntad Popular, que está escrito a la Internacional Socialista. No, nosotros, Voluntad Popular dice. No, nosotros estuvimos, pero nos salimos de ese ámbito internacional por varias razones. Uno, porque cuando entramos en la fase 2014, 2015, nunca recibimos apoyo de los países socialdemócratas, de los gobiernos socialdemócratas. Era siempre un apoyo muy tibio, muy cuestionado. Luego vimos cómo en la internacional habían muchos partidos que eran miembros de países autocráticos. Y tercero, nosotros nos salimos porque entendimos que la lucha por la libertad era una lucha que tenía que ir más allá de la ideología. Y por eso yo me dediqué a montar el World Liberty Congress. O sea, hoy Voluntad Popular, nuestro espacio internacional, es este espacio que no existía, que es el World Liberty Congress. Que yo he aprendido mucho de todos estos colegas, de toda esta gente con la que estamos en el World Liberty Congress, que han sufrido mucho. Por decirte, uno de nuestros fundadores, después que fundamos en noviembre del año 22, él es de un país que se llama Suazilandia, regresó y al mes y medio entraron en su casa, tenía 2 niños, y le dieron 2 disparos en la cabeza y lo mataron. Y su esposa no sabe la calidad de activista que es su mujer al día de hoy. Luego a otro, también en África, lo secuestraron y no ha aparecido al día de hoy. Varios de los que fueron fundadores hoy están presos, no solamente en África, sino en Camboya y en otros países. Y eso me ha permitido a mí ver que a pesar de que somos muy distintos, el color de piel, la religión, el idioma, la historia en nuestros países, a la hora de luchar contra una dictadura, es lo mismo. Gente, cuando yo hablo con gente que ha estado presa en otras partes del mundo, es lo mismo. Es lo mismo. No entiendo. ¿Cómo puede haber tantas trabas en el mundo? Pero, fíjate esto. O sea, ¿hay más trabas para ejercer la libertad que para ejercer la dictadura? Mira, yo estuve hoy en un evento en donde precisamente estábamos hablando de este tema, de lo que ha pasado a nivel global con la democracia en los últimos años. Los últimos 20 años, año tras año, hay menos democracia y menos libertad en el mundo. Hace 15 años, el 40% de la población del mundo vivía bajo autocracia. Hoy en día es el 75%. ¿Qué? O sea, todos los años hay menos libertad y menos democracia en el mundo. Y si esta tendencia continúa en 10 años, en 15 años, quedará un 5% de la población viviendo en países democráticos. Yo quería que me dieras esperanzas, no que me las quitaras. Bueno, pero es que la esperanza, oye, yo creo que la esperanza la consigue uno adentro. Tú me lo preguntabas antes, oye, ¿por qué tú sigues tanto palo, tanta cosa, tanta mentira, tanta... ¿Por qué? Bueno, porque uno tiene convicción. Y te digo otra cosa, porque yo por lo menos busco validación, ¿sabes dónde? Con mi familia y en el espejo.
en tu conciencia. Ahí es donde yo busco validación. Cuando a mí me dicen, tú hiciste eso, aquello. No, mano, yo no hice eso. Eso es mentira. Todo eso es paja. Eso es mentira. Rapidito, rapidito. Sí. La información que salió de Lilian Igorrín, que ha tenido contacto y que tuvo contacto. No, ella se reunió con él cuando él era el presidente de Globovisión, al igual que se reunió con Televen, al igual que se reunió con Venevisión, al igual que se reunió no con recibió Radio. plata. Pero no, por supuesto que no. Es más, aprovecho esto para aclarar. El señor que dijo eso se llama David Rivera, que era un socio de Gorrín. El del juicio. El del juicio. Y ese señor, un diputado de los Estados Unidos, republicano, que fue compañero de cuarto de Marco Rubio cuando estaba en la universidad. Ese señor, que fue el que contrató Gorrín a través de un contrato que le da Delcy Rodríguez, financiado por PDVSA de 15 millones de dólares, dijo cuando salió este escándalo de este caso, me acusa a mí de que yo era quien había tramitado ese contrato cuando yo estaba preso. O sea, él dice que yo en el 2016 hice eso y yo en ese momento yo estaba en la cárcel militar de Ramo Verde. Imagínate Entonces, lo que hacías en la cárcel. Y yo en aquel momento dije, eso es mentira, eso va a salir. Y ese señor va a ir a un juicio y lo van a meter preso. Y va a pagar una condena de 25 años. Va a pagar una condena de 25 años. La otra, ¿qué pasó con la demanda de Ruperti? ¿Eso se quedó así, se arreglaron por fuera o va a proceder o no? Eso fue en 2021 o 2022. Por el caso de Monómero, difamación, más que todo era difamación. Sí, no, allí se planteó eso y dijo, no volvió a comentar eso porque es que también es mentira. También es mentira. Mira, en ese caso que tanto se ha hablado, si hubiese habido algo en los últimos 5 años, quienes han llevado esa empresa ha sido la dictadura de Maduro, que por supuesto la destruyeron. Hubo una solicitud que se hizo en aquel momento por solicitud de la propia Asamblea Nacional a la Fiscalía Colombiana y cerraron los casos. Nuevamente, eso es otro caso que entró en todo este torbellino y se desvirtuó, pero tampoco hay nada de allí. De la vergüenza por lo que pasó antes, pero demasiado. No, pero te propongo algo. Yo creo que sería bueno hacer un día lo que ustedes llaman un foro, ¿vale? Y hablar con la gente. A mí me encantaría. Y que el que quiera decir lo que quiera decir, que lo diga. Y yo creo que eso es bueno. Busquemos otra oportunidad, volvamos a hablar en algún momento y abrimos los micrófonos para todo el mundo. ¿Estás seguro? Absolutamente seguro. Absolutamente seguro. Muchísimas gracias. Descansa, que te estuve madrugando. Dale, un fuerte abrazo. Bye. Chao, chao, que Dios lo bendiga.